Bienvenidos a todos. Gracias por asistir a esta 13ª ponencia del Keres at Home. Vamos a hacer unas normas básicas de comportamiento dentro del grupo, ya que estoy viendo que a quien no me conozcáis, no sabéis que soy lo suficientemente serio con respecto a este tema. Lo que os voy a pedir es respeto al ponente que os ha preparado esta presentación. Así que voy a dar 3 avisos en cuanto a las pintadas en la pantalla y en cuanto al sonido. Como sabéis, todos los que entráis sin sonido. Preferiría que, por favor, durante la ponencia no lo activéis para no molestar al ponente que está dando la ponencia, ¿de acuerdo? Y todos, por favor, las pintadas, eliminarlas. Y quien pinte la pantalla, pues evidentemente le buscaremos y le expulsaremos del grupo. Así que el que haya hecho esa pintada, por favor, que la quite. Gracias. Oh, muchas gracias. Y nada, bienvenidos a la 13ª ponencia del Keres at Home. Hoy tenemos una ponencia para mí espectacular y esencial para cualquier fisioterapeuta, debido a que nosotros desde Keres creemos en la evolución desde un tratamiento pasivo a un tratamiento activo con el paciente, que el paciente sea un elemento activo dentro de su proceso curativo. Así que bienvenido Josué, gracias por prepararte esta ponencia para nosotros y nada, todos tuyos. Vale, chicos, pues vamos a empezar un poco con ejercicio terapéutico. Antes que nada, agradecer a Keres por el espacio que me están dando para poder hablar de un tema que sin duda muy necesario y a cierto punto controversial, ¿vale? Porque es común que encontremos fisioterapeutas que prescriben ejercicio, ¿vale? Pero esta prescripción del ejercicio comúnmente no es del todo correcta, no es del todo adecuada, ¿vale? Me presento un poco, yo soy José Escalante, hago difusión de ciencia a través de redes sociales, estoy en Instagram como JD Fisioterapia, y en Facebook también como JD Fisioterapia, así que si quieres tener un poco de información más acerca de fisioterapia en general, pues puedes ir a visitarme en mis redes, algunos ya me conocen y algunos más, pues no tanto. Vamos a empezar. Bien, primero nos planteamos la pregunta de ¿por qué ejercicio terapéutico? Últimamente hay como una idea generalizada de que el ejercicio terapéutico está de moda y que el ejercicio terapéutico es el boom de esta época y que quieres arreglar todo con el ejercicio, ¿vale? Y cuando yo escucho que las personas me dicen que quiero arreglar todo con el ejercicio, es que yo me pregunto, ¿hemos perdido el rumbo acaso? Es decir, ¿cuál es el objetivo de la fisioterapia realmente? ¿El objetivo de la fisioterapia es quitar el dolor? ¿Es eliminar el dolor en los pacientes? Sí está dentro de nuestras competencias como fisioterapeutas, pero no es del todo el objetivo principal de un fisioterapeuta o de la fisioterapia. La fisioterapia tiene como objetivo devolver la función o mejorar la función y la calidad de vida del paciente. Y a nivel de estrategias que tenemos para mejorar la función, la única forma que tenemos realmente evidenciada y que sabemos que funciona con mayor calidad es el ejercicio terapéutico, ¿vale? Tenemos múltiple cantidad de evidencia científica, múltiple calidad de estudios que nos hablan de los efectos positivos del ejercicio terapéutico. Sabemos que incluso si queremos trabajar con pacientes con dolor crónico, pues sabemos que el ejercicio, a través de un mecanismo que se llama analgesia inducida por ejercicio, va a tener efectos positivos en los efectos hipoalgésicos que podemos generar en los pacientes, ¿vale? También tenemos que si queremos nosotros producir adaptaciones reales, adaptaciones a nivel de capacidades mecánicas o capacidades cardiometabólicas en ciertos tejidos o en el organismo completo, pues tenemos que la única estrategia para hacer esto es el ejercicio terapéutico. Entonces, no es que queramos arreglar todo con el ejercicio, es que el ejercicio es una parte obligatoria para cualquier tipo de paciente, ¿vale? Porque si al final nosotros, como fisioterapeutas, nos quedamos en la parte de solo dolor, solo modular el dolor, nos estamos quedando muy cortos en el tratamiento o en las posibilidades que podemos darle al paciente. Porque al final nosotros, los fisioterapeutas, de lo que nos diferenciamos del resto de personas que puedan quitar el dolor, que incluso las pseudociencias van a poder quitar el dolor, es que nosotros podemos mejorar la calidad de vida de las personas y podemos mantener o mejorar la función de las personas, ¿vale? Entonces, como repito, si queremos, por ejemplo, producir adaptaciones en algún tejido,
pues tenemos, por ejemplo, la mecanotransducción, que sabemos que la mecanotransducción es una respuesta celular ante un estímulo mecánico, ¿vale? Esto ninguna otra estrategia a nivel de fisioterapia nos la puede dar, ¿vale? Entonces, esto es un poco como la presentación de por qué ejercicio terapéutico, de que no es que sea una moda, no es que sea un boom, es que es una intervención y una estrategia necesaria a la hora de abordar a nuestros pacientes, ¿vale? Antes de empezar a hablar del todo con la carga, tenemos que tener en cuenta la individualización de la carga, ¿vale? Es común encontrar, o es común que yo en redes sociales me llegue la típica pregunta de, oye Jeff, fíjate que tengo este paciente que, por ejemplo, le cuesta pararse le cuesta estar de sentado a parado, ¿no? ¿Qué ejercicio es bueno para esta patología, para este problema? O vamos a usar este protocolo. O Jeff, ¿qué ejercicio es bueno para este dolor que tiene mi paciente? Y la respuesta normalmente que yo tengo ante estas preguntas es que no hay ejercicios buenos o malos para X patología, ¿vale? Hay ejercicios buenos o malos para cierto tipo de personas, ¿vale? Entonces, acá es la importancia de individualizar las cargas, ¿vale? Siempre tener en cuenta las condicionantes que va a tener la persona que tengo de frente y el contexto en sí, que a mí me va a condicionar directamente a cómo dosificar esa carga. Tenemos, por ejemplo, la intensidad. La intensidad es, al final, subjetiva. Si no le damos un valor objetivo, que lo veremos más adelante, al final la intensidad suele ser muy subjetiva y no puedo aplicar la intensidad con todos los tipos de pacientes. Al final, todas estas condicionantes, lo que va a pasar es que van a trabajar en conjunto, ¿vale? No van a trabajar a nivel individual, de solo una condicionante va a afectar la forma en que yo dosifico la carga, sino que todos van a trabajar en conjunto y todas tenemos que tener en cuenta a la hora de individualizar la carga. Por ejemplo, las capacidades. Sabemos que en las capacidades pues tenemos las físicas básicas, la movilidad, la fuerza, la velocidad, ¿vale? La potencia, pero también tenemos capacidades cognitivas. Esas capacidades cognitivas igual hay que tenerlas en cuenta y igual nos van a condicionar la forma en que vamos a prescribir la carga, ¿vale? Las necesidades. Tenemos que tener en cuenta las necesidades que tiene el paciente. Por ejemplo, si mi paciente, con un ejemplo muy claro y muy sencillo tal vez, típico dolor de trapecio, que duele al estar mucho tiempo en una posición mantenida. Bueno, pues este tipo de dolor, ¿por qué pasa? Pues puede ser que pasa a nivel isquémico. Pues, ¿cuál es la necesidad del paciente? ¿Cuál es la necesidad tal vez que tenga ese tejido? Pues la necesidad puede ser tal vez que mejoremos su capacidad cardiometabólica para que tenga una mejor respuesta aeróbica ante la demanda a la que está siendo sometido. Entonces, la necesidad va a ser diferente ante un paciente que, por ejemplo, lo que le cueste sea pasar de sentado a parado, que sabemos que tal vez es una necesidad más de fuerza, más asociada a la fuerza. Luego tenemos otra condicionante que cae en un espacio en específico, que son las banderas amarillas. Las banderas amarillas, al final, son los aspectos psicológicos y sociales también que van a afectar nuestra programación del ejercicio. Tenemos aspectos como las creencias ante un paciente ante el ejercicio, es decir, si un paciente tiene una creencia errónea con respecto a lo que es el ejercicio o con respecto a los beneficios o no beneficios que le pueda causar el ejercicio, pues eso ya me va a condicionar. Si tengo un paciente que cree que el ejercicio o el movimiento o la actividad física no le conviene por su cultura, por su forma de pensar, a mí ya me va a afectar en cómo voy a yo modular esa carga, ¿vale? Aspectos como el miedo al movimiento, que es la kinesiofobia o el catastrofismo, igual se han visto que pacientes con mayor kinesiofobia tienen una mayor respuesta dolorosa ante el movimiento. Entonces, si yo no primero gestiono esa kinesiofobia a través de un proceso de educación, pues al final lo que va a pasar es que mi paciente va a tener más dolor mediante cuando haga el ejercicio. Lo mismo pasa con el catastrofismo. Entonces, estamos viendo cómo tenemos varias condicionantes que normalmente no se le toman en cuenta a la hora de realizar la historia clínica. Entonces, si no las tomamos en cuenta a la hora de realizar la historia clínica, pues estamos programando un ejercicio o estamos dosificando la carga sin saber de qué forma va a afectar al contexto y a la vida del paciente y saber si le va a funcionar o no, ¿vale? Tenemos más condicionantes como los aspectos psicosociales, problemas de ansiedad, depresión, que estos aspectos psicosociales van a condicionar la adherencia hacia mi programa de ejercicio terapéutico, ¿vale? Es decir, que si yo tengo un paciente con mayor depresión, mayor ansiedad o con mayor fragilidad, pues su adherencia no va a ser la misma que con un paciente que está completamente motivado a recuperarse. Las preferencias, el combinar las preferencias de un lado del paciente con las preferencias que tiene el terapeuta y que va muy ligada con los objetivos, es decir, tal vez la preferencia y el objetivo del paciente a corto plazo,
sea que le quitemos el dolor, porque la realidad es así. La realidad clínica es que nos va a llegar un paciente que le va a querer que le quitemos el dolor. Tal vez no sepa la importancia de recuperar la funcionalidad o de recuperar la función. Pero nosotros como fisioterapeutas sí. Entonces, primero, tal vez tengamos que ubicar esa carga de una forma que me ayude a generar un efecto hipoalgésico. Pero tal vez luego me interese a mediano y largo plazo generar una carga que produzca adaptaciones reales a nivel tisular, a nivel sistema nervioso, a nivel de las capacidades cardiometabólicas del organismo y de los tejidos. Digo, las preferencias y los objetivos siempre van de la mano, tanto del fisioterapeuta como del paciente. El llegar a coordinar estas dos preferencias y objetivos es cuando se producen mejores resultados terapéuticos. Luego tenemos la experiencia que tenga el paciente haciendo ejercicio, como la experiencia que tenga el fisioterapeuta dosificando carga. Es igual, me va a condicionar directamente. Y tenemos muchas más. Tenemos, por ejemplo, el estrés, tenemos, por ejemplo, los hábitos alimenticios, o, por ejemplo, en una lesión aguda, tenemos directamente las fases de curación de los tejidos, qué tipo de tejido estoy tratando, en qué fase de curación se encuentra, tenemos muchas más. Pero le di especial hincapié a una en específico, que es la calidad del sueño, ¿vale? Esto sí que es muy importante y sí que suele ignorarse mucho a la hora de realizar la historia clínica o a la hora de realizar la revaloración al paciente, ¿vale? A mí me ha pasado que suelo prescribir ejercicio con ciertos pacientes en donde yo estoy casi seguro que la carga fue dosificada de manera adecuada, fue dosificada de manera correcta, ¿vale? Pero me llega el paciente, por ejemplo, a la sesión siguiente con más dolor o con un rendimiento menor. Veo que su RM o la capacidad de tolerar esa carga a la que le estoy sometiendo ha disminuido. Entonces, yo me pregunto, ¿es porque dosifiqué mal la carga acaso o hay otro factor que tal vez puede estar afectando esto? Entonces, vemos cómo la calidad de sueño puede afectar tanto a nivel del dolor, puede ser que el paciente tenga más dolor a la hora de realizar cierto ejercicio que antes no tenía porque ahora durmió de manera pésima, o incluso la adherencia que pueda tener hacia el ejercicio, ¿vale? El estado de ánimo, la negatividad, la ansiedad, la depresión, la kinesiofobia. Cuando hay una disminución en la cantidad de sueño y en la calidad del sueño, estos aspectos se ven concretamente alterados. Entonces, vemos como un aspecto tan sencillo y que no se toma muy en cuenta como lo es la cantidad y la calidad del sueño del paciente, nos va a condicionar inmediatamente el cómo el paciente va a responder a la carga a la que le estamos sometiendo, ¿vale? Es un aspecto a tener en cuenta y antes de siempre cuando revaloren a los pacientes y revaloren las respuestas que produjo la carga que han dosificado, pregunten sobre el sueño, pregunten cómo han dormido, si se sienten descansados, la cantidad de sueño, cuántas horas están durmiendo, porque a veces ese pequeño detalle se nos suele ir, lo solemos tener en descontrol y luego no lo tenemos en cuenta, ¿vale? Luego vamos con el 3x10. ¿Qué hay de malo con el 3x10? La verdad es que yo en redes sociales suelo ser un poco modesto respecto a este tema, suelo, sí, molestar bastante respecto al 3x10, que es que me suelo quejar mucho de la prescripción del ejercicio terapéutico mediante el 3x10. ¿Qué hay de malo con el 3x10? Bueno, pues trataré de explicarlo porque parece que a la gente le gusta que toque este tema. Y es que lo que hay de malo con el 3x10 es que solo está tocando una variable para dosificar la carga, que en este caso la variable sería el volumen. Estamos dosificando 3 series por 10 repeticiones, es decir, 30 repeticiones. Y lo que hay de malo con el 3x10 es que hay que ver el bosque, no hay que ver solo el árbol. El árbol en este caso sería la variable volumen, el 3x10. Pero estamos ignorando todas las demás variables o todo el bosque que hay detrás del volumen. Y tenemos muchas variables para dosificar la carga. Acá te presento algunas. Las variables para dosificar la carga tienen gran importancia porque es ahí donde radica la importancia de que me digan, es que el ejercicio no es para todos. Y yo creo que esa es una expresión errónea o una expresión que no es del todo correcta o no es del todo precisa. ¿Por qué? Porque si tú sabes jugar con todas las variables, es decir, con el volumen, la intensidad, la frecuencia, la cadencia, con el rango de movimiento, con la densidad, si tú sabes jugar con todas las variables y sabes interactuar entre ellas, el ejercicio es perfectamente adecuado y posible para todo tipo de pacientes. Solo que tenemos que encontrar las variables perfectas que se individualicen al paciente que tenemos enfrente, ¿vale? Entonces voy a hablar un poco de las variables para dosificar la carga. Tenemos variables para dosificar la capacidad, que es la capacidad de
Anteriormente teníamos el volumen, que es el 3×10, pero claro, tú me das un 3×10, por ejemplo, en un movimiento de rotación externa para el manguito rotador, yo te pregunto, vale, pero ¿a qué intensidad vas a trabajar ese 3×10? ¿A qué intensidad vas a trabajar ese volumen? Bueno, pues es igual, hay que tenerlo en cuenta. Y sí que encontrar una forma de cuantificar la intensidad, porque no es lo mismo que yo trabaje, por ejemplo, una flexión de hombro a un 80% del 1RM que lo trabaje a un 50% del 1RM. Las adaptaciones y las respuestas que se van a generar a nivel del tejido y a nivel del sistema nervioso no van a ser las mismas yo trabajando el 80 o el 50% del 1RM. Entonces, al 3×10 tenemos que dosificarle igual la intensidad. La frecuencia, este 3×10, ¿me lo estás dividiendo semanal o me lo estás dividiendo diario? O me lo estás dividiendo, por ejemplo, 3 veces por semana. O si me lo estás dividiendo diario, eso quiere decir que yo voy a trabajar 1×10 el lunes, 1×10 el miércoles y 1×10 el viernes, para yo meter una frecuencia de 3, pero 3 series por 10. Tenemos que dosificar la frecuencia a la que vamos a prescribir la carga. Es decir, puede ser frecuencia que se trabaja a nivel diario, incluso puedo trabajar el 3×10 2 veces al día, o 3 veces a la semana, o toda la semana, y la intensidad, el volumen y la frecuencia, el cómo se juega con estas variables, nos van a dar la clave, o nos van a dar, pues sí, la clave para lograr una correcta adaptación o una correcta respuesta del organismo hacia el ejercicio. Lo mismo con el rango de movimiento, ¿vale? No es lo mismo que yo trabaje una flexión de hombro de 90 grados a 180 grados, a que yo trabaje desde 0 grados desde abajo hasta 180 grados. Los brazos de momento y los brazos de palanca van a ser distintos en diferentes ángulos o en diferentes rangos de movimiento. Por ende, las respuestas que se van a generar a nivel adaptativo por los tejidos y para la persona van a ser diferentes. Estamos igual teniendo en cuenta el rango de movimiento a la que le estamos poniendo al paciente, estamos igual dosificando eso, pues igual hay que dosificarlo. Por ejemplo, el vector de fuerza. El vector de fuerza es algo que se tiene completamente perdido o que no se tiene ubicado a la hora de prescribir ejercicio, ¿vale? Estamos teniendo en cuenta hacia qué dirección estamos nosotros enfocando la fuerza. Es decir, si tú haces un desplante, no es lo mismo que hagas un desplante y ejecutes la parte concéntrica queriéndote hacer hacia adelante como queriéndote hacer hacia atrás. Las activaciones musculares, por el simple hecho de cambiar cómo tú ejecutas la fuerza, van a generar patrones motores diferentes y van a generar diferentes activaciones a nivel muscular y por ende diferentes adaptaciones según el vector de fuerza que tú apliques, ¿vale? Luego tenemos la selección de ejercicios. Acá es importante que nosotros seleccionemos ejercicios que pueden ser compuestos o que pueden ser analíticos, ¿vale? Si tenemos ejercicios, por ejemplo, analíticos, pues en este caso tendríamos, por ejemplo, en un paciente que le cuesta pasarse de sentado a parado, por ejemplo, tal vez no me convenga tanto un ejercicio analítico como es la extensión de rodilla para fortalecer el cuádriceps. Tal vez me conviene más un ejercicio compuesto, porque el ejercicio compuesto lo que me va a hacer trabajar toda la cadena extensora del miembro inferior. Entonces, eso es mucho más transferible a la vida diaria del paciente. Que sí, que la extensión de rodillas sí va a generar adaptaciones si sabemos dosificar la carga, pero ¿qué es más transferible al problema del paciente? Una simple extensión de rodilla a nivel analítico, es decir, con solo una pierna, sentado con una pierna haciendo extensión de rodilla, o una sentadilla, que puede ser incluso una sentadilla simulada, que pase de sentado con nuestra ayuda a parado. Estamos trabajando ya todo el patrón de movimiento que tiene perfectamente transferencia ante el problema que tiene el paciente, ¿vale? Incluso tal vez si al paciente lo que le cuesta es hacer un empuje horizontal, pues podemos trabajar ejercicios que trabajen el empuje horizontal. Por ejemplo, en alguna lagartija o ejercicios con empuje horizontal, que estar trabajando individualmente el tríceps, por ejemplo. Tal vez no convenga tanto a nivel de transferencia trabajar a nivel analítico, o tal vez sí, depende del paciente y depende de la persona que tengamos enfrente, ¿vale? Y luego la densidad. No es lo mismo y no voy a producir las mismas adaptaciones yo trabajando en un ratio de densidad 1:1, es decir, hago sentadillas durante 30 segundos, descanso 30 segundos y repito otra vez 30 segundos y descanso 30 segundos. No van a ser las mismas adaptaciones a que si yo trabajo 30 segundos y descanso 1 minuto. Las adaptaciones van a ser completamente diferentes porque estoy dando más tiempo de descanso. O el ratio puede ser incluso 2:1.
trabajo 1 minuto, pero descanso 30 segundos. Estoy metiendo más intensidad al ejercicio de esta forma. Estoy recortando el tiempo de descanso. Estoy agregando más fatiga, que puede ser local o central. A nivel local estoy agregando más fatiga muscular, a nivel central de las neuronas motoras. No estoy produciendo las mismas adaptaciones. Entonces, hay que tener en cuenta todas las variables. La cadencia. La cadencia es el tiempo de contracción, el tiempo de las contracciones en sí. Es decir, por ejemplo, en un pull de bíceps, por ejemplo, yo hago una cadencia de 1-3. Trabajo la concéntrica en 1 segundo y luego trabajo la excéntrica en 3 segundos. Tal vez a mí me conviene trabajar en un ratio 1-3 porque quiero aumentar la fuerza. Y sabemos que si yo hago una repetición a la máxima velocidad posible, estoy trabajando a nivel de mayor sincronización de las neuronas motoras, mayor eficiencia nerviosa, mayor eficacia nerviosa, pero también estoy trabajando por el otro lado, la parte excéntrica en 3 segundos, que tal vez igual me interese en un deportista trabajar esto, porque sabemos que en deportistas el mecanismo lesional más importante es la falta de fuerza en la fase excéntrica del isquiotibial. Entonces me conviene ganar fuerza en el isquiotibial, tal vez para dar más rendimiento al deportista, pero también estoy reduciendo el riesgo de lesión metiendo una cadencia de 1-3 en la fase excéntrica. Entonces, como vemos, ¿qué hay de malo con el 3x10? Que es que si tu 3x10 lo dosificas con las demás variables, como puede ser intensidad del 70% de RM, con una frecuencia 3 veces por semana, un rango de movimiento de 180 grados, con un vector de fuerza diagonal, con una selección de ejercicio anaeróbico y que sea compuesto porque tiene mayor transferencia a la vida diaria del paciente. Una densidad de 1-2 y una cadencia de 3-1, pues ahí ya no hay nada de malo con el 3x10, porque ya estamos teniendo en cuenta todas las variables para dosificar la carga. No es lo mismo solo poner el 3x10 y no tener en cuenta todas las demás variables. Ahí lo que estamos haciendo es prescribir a lo tonto, sin tener en cuenta si estamos generando adaptaciones o no, que es de lo que va la siguiente diapositiva, que para interactuar hay un arte, es el arte de interactuar. ¿Y por qué interactuamos con las variables? Pues te presento acá 4 imágenes o 4 fenómenos que suceden a la hora de prescribir ejercicio. Es que tenemos primero la teoría de la U invertida, que la teoría de la U invertida nos habla que nosotros como fisioterapeutas tenemos que encontrar un estímulo o una carga que sea lo suficientemente potente para superar el estímulo ineficaz, es decir, que se quede en medio, que se quede como un estímulo ideal. Si es ineficaz, si es un estímulo ineficaz, pues no estamos generando adaptaciones en los pacientes. Estamos, de hecho, perdiendo el tiempo, ¿vale? O, por el contrario, si nos pasamos, tenemos un estímulo perjudicial. Podemos agravar aún más el problema que tiene el paciente. Entonces, por eso digo, interactuar con las variables y teniendo en cuenta la persona que tenemos enfrente, nos va a condicionar perfectamente a la hora de saber con qué carga trabajar. Entonces, luego tenemos, por ejemplo, la ley del umbral, que se relaciona mucho con la teoría de la U invertida, que es que nosotros necesitamos un estímulo que sea lo suficientemente fuerte para romper la alostasis del cuerpo. Nosotros rompemos la alostasis del cuerpo, nosotros le estamos diciendo al organismo, ok, te estoy produciendo un estrés que te saca de tu orden o de tu alostasis. Entonces, tú lo que tienes que hacer es producir una respuesta adaptativa ante ese estrés. Si nosotros proponemos un estímulo, el cual es muy débil, pues no se va a producir ninguna respuesta adaptativa, porque al final el cuerpo ni se va a enterar que está trabajando. Pero en caso que sí rompamos o que sí lleguemos a ese estrés necesario, pues tendremos una respuesta adaptativa del cuerpo ante ese estrés. Entonces va a mejorar la capacidad mecánica, cardiovascular o del sistema nervioso del tejido de la persona, ¿vale? Y luego tenemos de que si nos pasamos de la carga, si no dosificamos bien y nos pasamos con la carga, pues al final puede ser excesiva y puede ser peligrosa, puede ser perjudicial, podemos agravar aún más al paciente. Entonces, por eso digo que interactuar con las variables es un arte, porque nosotros tenemos que encontrar el punto medio para producir adaptaciones positivas en los pacientes, ¿vale? Luego tenemos un principio que se llama principio de supercompensación, que se relaciona mucho con esto que estoy presentando ahorita, que es que si nosotros, por ejemplo, tenemos acá en la esquina inferior izquierda un estímulo adecuado en el cual se produce un estrés, el cuerpo se adapta, y luego produzco ese estrés, y el cuerpo se adapta, y damos una perfecta interacción entre lo que trabajo y lo que descanso. Si logramos esto, vamos a lograr que los tejidos se adapten y que consigamos nuestros objetivos planteados.
Pero si nosotros, por el contrario, metemos cargas demasiado frecuentes, es decir, trabajamos más de lo que el cuerpo puede y no les damos el suficiente descanso, pues lo que sucede es que hay una disminución del rendimiento a nivel que puede ser del tejido, a nivel de la persona, a nivel de múltiples sistemas. Entonces, como digo, interactuar con las variables es un arte. Y ahorita muchos estarán pensando, qué maldito fastidio, qué maldita flojera yo tener que tener en cuenta tantas cosas a la hora de poner un maldito ejercicio. Eso no fue lo que me enseñaron. Pero es que así es. Incluso con mis pacientes a veces pierdo más tiempo el dosificando ejercicio que haciendo otra técnica. Porque si tú dosificas bien el ejercicio, ya te ahorraste mucho tratamiento, ya te ahorraste muchos problemas. Pero si tú dosificas de manera rápida, de manera veloz y te apresuras, al final o pierdes el tiempo y no le estás haciendo nada al paciente porque no estás superando ese umbral mínimo, ese mínimo volumen efectivo para el paciente, o te pasas de la carga. Entonces, como digo, interactuar es un arte, ¿vale? Y acá está el por qué interactuamos con las variables, por todos estos principios. Y luego tenemos el principio de sobrecarga progresiva. Vale, logramos una carga que fue ideal y que fue óptima. Lo logramos, interactuamos de manera adecuada. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Nos quedamos siempre trabajando con la misma carga? ¿O voy metiendo una sobrecarga progresiva? Que es que la sobrecarga progresiva es de las cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de prescribir ejercicio terapéutico, a la hora de prescribir la carga. Si nosotros no generamos una sobrecarga progresiva, lo que estamos haciendo es que vamos a llegar a un punto de estancamiento, ¿vale? El cuerpo, cuando rompemos alostasis, genera mecanismos y genera procesos para adaptarse ante ese nuevo estrés, ante ese nuevo ambiente, ¿vale? Entonces, si mi organismo ya se adaptó ante una carga, yo lo que tengo que hacer es meter una sobrecarga progresiva, ¿vale? Para volver a generar adaptaciones. Si no, esa carga que teníamos antes y que no le estamos metiendo sobrecarga, se me queda como un estímulo ineficaz. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya se adaptó a esa carga. Entonces, siempre tener en cuenta el meter una carga ideal, esperar el tiempo de adaptación del cuerpo o del tejido y luego meter un aumento de carga otra vez. Y acá es donde hay otro problema, que es común que los fisioterapeutas crean o piensan que la carga o la sobrecarga progresiva solo se puede lograr con metiendo más peso al ejercicio. Y no es así. Si nos vamos a las variables para dosificar la carga, tenemos muchas formas de generar una sobrecarga progresiva, de generar un estímulo nuevo hacia el cuerpo que requiera adaptarse ante ese estímulo. Podemos, por ejemplo, si trabajamos un ejercicio a 90 grados de rango, de 90 a 180 grados de movimiento, de rango de movimiento, pues lo que podemos meter una sobrecarga progresiva aumentando el rango de movimiento un 30 grados, por ejemplo. O podemos meter mayor frecuencia al ejercicio, es decir, si lo hacía 2 veces a la semana, ahora lo va a hacer 3 veces a la semana, ¿vale? Podemos meter más cantidad de ejercicios. La densidad, podemos meter una sobrecarga progresiva. Si antes trabajamos con 1-2, ahora podemos trabajar con 1-1, ¿vale? El mismo tiempo de trabajo es el mismo tiempo de descanso, pero antes era el doble. Sigo metiendo la sobrecarga progresiva. Entonces, como digo, la sobrecarga progresiva no solo se limita a ir metiendo más peso al ejercicio. Hay muchas cosas con las que puedes interactuar para ir metiendo una sobrecarga. Y esto es importante, porque si tú a nivel de tu clínica, de material, te quedas sin material y dices, ya no puedo meterle más peso al ejercicio, ¿qué hago? Vete a las variables para dosificar la carga y juega con alguna variable, juega con 2 variables, juega con 3 variables. Hay muchas formas de meter sobrecarga progresiva, ¿vale? Y luego vamos con un tema que trataré de que quede clarito. Digo, es un tema complicado y es un tema muy largo, daría para otra presentación de como 4 horas, pero es cuantificar la intensidad. Al final, las tres variables más importantes para dosificar la carga es el volumen, la frecuencia y la intensidad. El volumen suele ser fácil de cuantificar y la frecuencia igual suele ser fácil de cuantificar. Pero ¿cómo cuantificas la intensidad? A nivel deportivo, cuantificar la intensidad suele ser sencillo cuantificarla con la repetición máxima, porque no es una población clínica, no es una población con dolor, no es una población con kinesiofobia, ¿vale? No es una población con catastrofismo, con fragilidad. Entonces, la repetición máxima sí que puede tener cabida a nivel clínico, pero no a rangos de repetición máxima de pocas repeticiones, ¿vale? No le vas a poner a hacer un paciente adulto mayor test de cargas, o sea, que vaya llegando a su RM, porque al final va a tener que ir trabajando con el 80 o el 90% de su RM para ver cuál es su repetición máxima. Entonces, tenemos otras opciones
que son un poco más subjetivas, pero tratan de darle un valor a esos subjetivos. Es decir, a los subjetivos le dan un valor objetivo, como lo es las repeticiones en reserva y el rango de esfuerzo percibido. El rango de esfuerzo percibido, que ya lo he explicado un poco en mis redes, tengo post sobre ello, es una herramienta muy bien validada por estudios científicos, el cual nos permite saber cómo percibe el esfuerzo del paciente, ¿vale? Se asemeja mucho a la escala de Borg, ¿vale? Entonces tenemos que, por ejemplo, lo explico de manera muy rápida, tenemos un RPE de 10, es decir, el paciente nos diría que en ese ejercicio, con ese volumen, con esa densidad, con esa cadencia, con ese rango de movimiento, fue un esfuerzo máximo. O fue un esfuerzo extremadamente difícil. O fue muy difícil. O fue difícil. Entonces, es bueno presentarle estas tablas a los pacientes para que tengan una idea de a qué intensidad están trabajando a nivel personal. ¿Vale? Pero hay una forma de lograr sacar el RPE con la repetición máxima, que es lo que vamos a ver. Igual podemos encontrar el RPE y el RIR, ¿vale? El RIR, que lo que son repeticiones en reserva. Es decir, yo le pido a un paciente que me haga 8 repeticiones, pero con una dosificación de la carga que le permita hacer hasta 10 repeticiones. Es decir, la 11 ya no saldría, pero la 9 y la 10 saldría. La repetición número 10 se quedaría cerca del fallo, ¿vale? Entonces, tanto el RPE como las repeticiones en reserva, es necesario que las dos se vayan retroalimentando de lo que ve el fisioterapeuta a la hora de ejecutar el ejercicio, como lo que como lo que siente el paciente, como lo que percibe el paciente, ¿vale? Entonces, nosotros queremos saber a qué intensidad del RM vamos a trabajar, ¿vale? Ya hemos explicado un poco el RPE, ya hemos explicado un poco el RIR. De todas formas, si quedan dudas, al final habrá una parte de preguntas y respuestas donde podré resolver estas dudas, ¿vale? Y como digo, igual tengo un post en mi página de Instagram. Luego tenemos una relación entre el RM y el RPE. Y esto es una herramienta brutal para saber o para darle un valor un poco más preciso a la intensidad, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, podemos proponer un ejercicio el cual sea un RPE, por ejemplo, de 7,6. Entonces, si tengo un RPE de 7,6, si me voy a mi siguiente tabla, tengo que mi RIR, mis repeticiones en reserva, son 3. Es decir, el paciente se va a dejar 3 repeticiones en reserva. La cuarta repetición ya no la podría hacer. Entonces, si hago esto, si yo sé que trabajo con un RPE de 7, le pido, por ejemplo, 8 repeticiones, pues voy a mi tabla y veo que a 8 repeticiones hechas con un RPE de 7, estoy trabajando a un 70% del RM, ¿vale? Entonces, esta es una herramienta brutal que jugando con las 3 tablas podemos definir y podemos ver a qué porcentaje de la repetición máxima estamos trabajando, ¿vale? Y a nivel, creo, de darle un valor más objetivo o más preciso a la intensidad a la que estamos trabajando, es importante, ¿vale? Porque incluso de esta forma podemos generar sobrecarga progresiva. Al final, tal vez ya no quiera trabajar un 70% o a un 60%. Tal vez yo quiera trabajar a un 73% o 75%, ¿vale? Generar una sobrecarga progresiva. Es importante decir que el RPE y el RIR no son del todo precisos, ¿vale? Pero creo que son herramientas que nos pueden dar un valor más preciso al que simplemente poner una intensidad que yo creo que es, ¿vale? Entonces yo creo que sí es una herramienta bastante funcional y que el principal problema de la repetición máxima es que como no podemos hacer test de cargas con repeticiones bajas, pues lo que va a pasar es que tendremos que hacer test de cargas en repeticiones muy altas. Y el RM, conforme más se aleja de la repetición máxima, más impreciso es, ¿vale? De todas formas, digo, este es un tema un poco complicado, que si quedan dudas las explicaré un poco más adelante, ¿vale? Luego, tenemos que definir el objetivo de lo que vamos a trabajar con nuestro programa de ejercicio terapéutico, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, varios tipos de objetivos. Luego le daré un apartado especial al dolor, pero nuestros objetivos van a trabajar en conjunto. Es lo mismo que con las condicionantes. No vamos a tener solo un objetivo trabajando en específico. Tal vez vamos a tener varios objetivos trabajándolos al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, puede ser que al principio yo tengo un paciente con mucho dolor. Mi objetivo sea generar una respuesta hipoalgésica ante el dolor, ¿vale?
con el ejercicio, por ejemplo, con una exposición gradual. O mi objetivo sea trabajar una función específica en el paciente. Es decir, como el ejemplo de sentado a parado, que mi paciente vaya de sentado, que vaya parado. Eso sería trabajar una función específica. O en un principio, tal vez, incluso no quiero generar adaptaciones. Es que el miedo al movimiento y la confianza y la motivación van muy de la mano, ¿vale? Entonces, yo al principio, tal vez lo que quiero es que mi paciente simplemente gane confianza a la hora de moverse. Si tengo un paciente con kinesiofobia, al principio no voy a poder meter ejercicio que vaya a generar cambios adaptativos reales. A veces al principio lo único que quiero es que me gane confianza, que vaya moviendo poco a poco, ya que vaya moviendo poco a poco, ahora sí puedo meter cargas más pesadas y puedo generar adaptaciones más reales, ¿vale? Los aspectos psicosociales, igual es un aspecto importante de un objetivo del programa de ejercicio terapéutico. A nivel social, tal vez lo que quiere mi paciente es poder pasar más tiempo con la familia, poder estar sentado con la familia en una reunión de domingo. Igual es un objetivo que igual se relaciona mucho con la función específica. Como digo, tenemos que definir muy bien en nuestra historia clínica y a la hora de valorar a nuestro paciente cuáles son los objetivos del paciente y del fisioterapeuta. O las estrategias y la libertad de movimiento, igual son dos que se correlacionan mucho y que de la misma forma son importantes a la hora de programar un objetivo, ¿vale? Tal vez un movimiento no me sea muy eficiente, entonces yo quiero tal vez alterar un poco el patrón motor del paciente, porque sé que ese movimiento está causando más cargas en ciertos tejidos que en otros, ¿vale? Por ejemplo, una vez me llegó un paciente que tenía un dolor lumbar, y haciendo la historia clínica y tal, le digo, vamos, ¿y qué haces de deporte? Bueno, hace un mes me inscribí al gimnasio. Hace un mes te inscribiste al gimnasio. ¿Y qué es lo que haces en el gimnasio? Bueno, pues en pierna hago sentadilla. Vale, en pierna hace sentadilla. Muéstrame cómo haces la sentadilla. Y hace la sentadilla y una técnica completamente mala y completamente inadecuada. Entonces ahí, mejorar la estrategia, la forma en que mueve el paciente, mejorar el patrón motor, sí que podría funcionarme, porque tengo un movimiento que es más eficiente a nivel energético y a nivel de capacidades mecánicas. Una vez mejoras la técnica, dejas de sobrecargar tanto ciertas estructuras y permites que la transmisión de las fuerzas sean mejores. Entonces dejas de cargar ciertos tejidos. Incluso se modificó la técnica de la sentadilla, el dolor se quitó. O sea, arreglamos el problema con solo arreglar la estrategia o el patrón motor que tenía. Y luego, por último, tenemos el objetivo, que es la adherencia. Que nuestro objetivo con el paciente siempre es que encontrar sus preferencias y que logre una adherencia hacia el ejercicio. Porque el principal factor pronóstico para que una sesión o para que un paciente salga de su problema es que tenga adherencia a lo que el fisioterapeuta le está proponiendo. Si no hay adherencia y deja el tratamiento, pues por ende no va a haber una mejora, ¿vale? Entonces, como digo, todos esos objetivos trabajan de forma conjunta y puedes tener hasta 8, 10 o puedes tener muchos más objetivos a la hora de prescribir tu programa o de prescribir tu carga, ¿vale? Y esto es lo que quería hablar sobre el dolor, sobre de qué manera trabaja el ejercicio sobre el dolor. Y tenemos muchas cosas y me gustaría tocar dos en específico, que es la exposición altera las creencias, es decir, la exposición al movimiento y a la actividad física va a alterar la conceptualización que tenga el paciente respecto al dolor. ¿Vale? Tenemos este otro cuadro que nos habla de esto, que el ejercicio terapéutico va a desafiar las respuestas de amenaza, es decir, la amenaza percibida por el paciente al moverse, las creencias maladaptativas, es decir, lo que yo pienso que es malo para mí, que puede ser que el paciente piense que moverse es malo por toda la cultura y por toda la educación que ha llevado durante su vida, los conocimientos y las conductas previas que tenga respecto al ejercicio, ¿vale? Entonces, si nosotros logramos generar una reconceptualización del ejercicio, va a haber una reconceptualización del dolor en sí, ¿vale? Porque el paciente va a cambiar la conducta hacia el dolor. Y si logramos alterar esa conducta y esa percepción ante el movimiento, estamos logrando aumentar las capacidades inhibitorias del dolor y disminuir las capacidades facilitadoras del dolor. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿vale? Luego tenemos el aumento de la carga, aumento de la tolerancia a la carga. Pero como digo, a veces no es lo mismo trabajar la fuerza que aumentar la tolerancia a la carga. Y aumentar la tolerancia a la carga va con otro tema en específico, que es la exposición gradual. O la exposición graduada, que para esto igual es otro tema que nos puede llevar mucho tiempo. Pero más que nada se define o se basa
como ir metiendo ciertos movimientos, jugando con todas las variables de la carga, para ir exponiendo poco a poco al organismo o al tejido a la carga que le causa daño. Por ejemplo, en el dolor de trapecio. Tenemos el dolor de trapecio que a los 40 minutos el paciente ya te empieza a decir que no, se me empieza a activar la contractura, me empieza a doler, tengo una bola, estoy contracturado, no sé qué. Bueno, pues lo que hacemos, vamos a proponer un programa en el cual aumentemos la tolerancia a la carga. Es decir, en lugar de que estés 40 minutos y ya se te desarrolla el dolor, pues podemos quedarnos 35 minutos en esa posición. Y de esta forma vamos aumentando poco a poco la tolerancia que tiene el tejido a la carga, para que al final el tejido pueda adaptarse, ¿vale? Porque si la capacidad de nuestro tejido es menor que las demandas, y las demandas son superiores que las capacidades de los tejidos, es cuando hay problemas. Si nosotros vamos exponiendo poco a poco al tejido, lo vamos exponiendo a la carga a la que no tolera, pues las capacidades empiezan a aumentar. Y cuando las capacidades de un tejido, de una persona, son mayores que las demandas, ahí no hay problema, ¿vale? Entonces, muchas veces, por ejemplo, con los trapecios contracturados, no es que el músculo esté excesivamente trabajado, es que el músculo realmente es débil, porque sus capacidades son menores a los que se ve sometido, a las demandas a las que se ve sometido, ¿vale? Entonces, cuando logramos entender esto, es cuando ya vienen los demás beneficios para mejorar el dolor, como es el ambiente social, cambios en la representación cortical. Sabemos que pacientes con dolor crónico, el área que duele tiene una menor representación cortical. Y esto se ha visto que está asociado con el dolor. La distracción y la atención. Jugar con el foco atencional es un aspecto importantísimo a la hora de prescribir ejercicio. No es lo mismo que yo haga una sentadilla de manera normal a que, por ejemplo, le pidas al paciente que haga una sentadilla, que cuando baje tire una pelota hacia arriba en una línea vertical y cuando sube trata de agarrarla. Ahí estoy cambiando a lo que el sistema nervioso le está poniendo atención. Estoy cambiando el foco atencional. El paciente ya no se va a estar preocupando de cómo me estoy moviendo, me va a doler cuando bajo, me va a doler cuando subo, ay, la rodilla. No, estoy cambiando el foco atencional a, ok, tengo que tirarla cuando baje y tengo que agarrarla cuando suba. Entonces, ahí yo ya distraje completamente al sistema nervioso con respecto al dolor. El foco atencional lo puse completamente en otro lugar. Si el dolor estaba acá, lo puse en otro lugar el foco atencional, ¿vale? Luego tenemos mejoras del sistema inmune, luego tenemos mejoras en la disminución del estrés, ¿vale? Como sabemos, el cortisol afecta a la percepción del dolor, a la respuesta dolorosa, no solo en intensidad, sino también en la sensibilidad. Por último, me gustaría hablar de esto, que es la kinesiofobia, el catastrofismo, que es lo mismo. Tenemos que reconceptualizar cómo el paciente ve el movimiento, ve el ejercicio, ve la actividad física, ¿vale? Entonces, tenemos esta herramienta muy buena de Louise Whitford, que es el protectómetro. El protectómetro es simplemente una herramienta que nos hace ver cómo se produce una respuesta dolorosa. Si el paciente percibe que el movimiento y el ejercicio es una evidencia de peligro, se va a producir una respuesta dolorosa, ¿vale? Porque la evidencia de peligro es mayor que la evidencia de seguridad. Pero por el contrario, si el paciente ya reconceptualiza que el ejercicio es bueno para él, que el movimiento es bueno para él, bueno, pues la evidencia de seguridad va a ser mayor que la evidencia de peligro. Y en estos casos es donde se reconceptualiza lo que es el movimiento, lo que es el ejercicio, lo que es la actividad física. Tenemos que lograr por un proceso de exposición graduada y educación hacer ver que la evidencia de seguridad del movimiento es mayor que la evidencia de peligro. Y de esta forma es como el ejercicio pues ayuda mucho a pacientes con dolor crónico, con kinesiofobia o catastrofismo, ¿vale? Y nada, chicos, me gustaría hablar mucho más sobre este tema. La verdad es un tema que me apasiona, pero a nivel de tiempo pues me veo igual limitado. O sea, no me puedo poner a hablar de todo lo que engloba ejercicio terapéutico. Hay muchas cosas que me dejé detrás, pero muchísimas. O sea, ejercicio terapéutico da para sacar un libro entero, entonces me estoy dejando muchas cosas atrás. Y el ejercicio terapéutico igual decir que no solo son cargas, igual hay ejercicio terapéutico en diferentes patologías, ¿vale? En patología diabética, en patología de hipertensión, en general la rehabilitación cardiometabólica. Como digo, me dejo muchas cosas detrás, me dejo muchas áreas del ejercicio terapéutico detrás, pero creo que en la dosificación de la carga es un tema que a nivel clínico sí que puede dar, o sí que le puede servir a la mayoría de las personas que van a ver esta ponencia. Y nada, chicos, ya estaría, David.